Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Reseñas de 3 minutos con Sofía Castillo, en el cual vamos a estar hablando de uno de mis libros favoritos por Paulo Coelho, Verónica decide morir. Verónica decide morir es una historia muy cortita pero muy bonita. Habla de una muchacha que se llama Verónica, que tiene 24 años, que se da cuenta después de reflexionar que ha vivido todo lo que hay por vivir, siente que no tiene el poder necesario para hacer un cambio radical en el mundo o en la sociedad, siente que la vida le pasa y ella no hace nada diferente y no hace nada al respecto, se siente atascada en la monotonía de la vida, así como también en la rutina diaria, y decide que es hora de morirse. Verónica decide suicidarse por medio de una sobredosis de pastillas, pero antes de que le hagan efecto, un grupo de gente la encuentra y eventualmente Verónica llega a un manicomio. En este manicomio, el doctor le informa a Verónica que le queda una semana de vida debido a que las pastillas que se había tomado le hicieron un efecto irremediable en su corazón y le quedan 7 días de vida. Durante estos 7 días, Verónica conoce a muchísima gente en este manicomio y se empieza a dar cuenta, conforme pasan los días, que realmente está equivocada y que tiene muchísimas experiencias todavía por vivir, pero lamentablemente ahora solo le quedan 7 días de vida y se arrepiente muchísimo de la decisión que tomó cuando intentó suicidarse. A este libro le daría 5 estrellas porque siento que a mí, en lo personal, cuando me terminé este libro, me sirvió para lo que yo describo como una epifanía, en la que cambié por completo mi perspectiva y dejé ir un montón de cosas negativas que me estaban haciendo daño tanto a corto como a largo plazo. Este libro toca muchísimo, pero muchísimo el tema de la locura, que a mí me parece súper interesante, y no solo la locura, sino también la percepción y la perspectiva que tiene la sociedad sobre la locura y la gente loca. Verónica está en un manicomio llena de gente loca, pero todos están en ese mismo plano, todos están en su mismo mundo y Verónica es la única cuerda, consciente de lo que está pasando y se da cuenta que en este ambiente y en esta circunstancia ella es la que se considera loca. Creo que lo que más me gustó de este libro es que a través de la historia Verónica aprende a no juzgar y aprende a aceptar a todo el mundo por igual y deja ir de esas connotaciones negativas que la sociedad nos ha enseñado durante tanto tiempo. 5 palabras que utilizaría para describir este libro son autorreflexión, lleno de locura, digno de una epifanía, percepción de la realidad y cuestiona las normas sociales. Y si quieren saber por qué, asegúrense de leer la descripción. Mi frase favorita de este libro es: por eso, para los amargados, definitivamente amargos, los héroes y los locos eran siempre fascinantes. Bueno chicos, y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta edición en español de Reseñas de 3 minutos con Verónica decide morir, escrito por Paulo Coelho. Si les gustó este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios, denle me gusta y suscríbanse a este canal. La semana entrante vamos a estar hablando de un libro que me hizo muchísima gracia. Se llama How Hard Can It Be, de Alison Pearson. Si quieren saber de qué se trata, asegúrense de que la semana que viene no se lo pierdan. ¡Chao!